Me llamo Socorro, Socorro Villanueva de Garza. Tengo 65 años, vivo en Mérida, en el estado de Yucatán, y durante casi 4 décadas me gané la vida detrás de un comal, con las manos blancas de masa y el delantal pegado al cuerpo desde las 4 de la mañana, hasta que el sol ya estaba bien puesto en el cielo, y los primeros calores del día ya se sentían en el lomo como una mano pesada puesta sobre los hombros. Soy tortillera, o lo fui, porque ya estoy jubilada. Aunque esa palabra todavía me suena rara cuando la digo en voz alta, como si le perteneciera a otra persona, como si la jubilación fuera un traje mandado a hacer para alguien más joven que todavía no sabe bien cómo usar el tiempo libre. Durante casi 40 años monté mi tortillería en la colonia Itzimná, la que Ernesto y yo levantamos con nuestras manos cuando éramos jóvenes, y todavía creíamos que el trabajo honesto le garantizaba a uno un lugar seguro en el mundo. Enviudé hace 23 años, cuando mi marido Ernesto murió en un accidente de tránsito una madrugada de noviembre, atropellado por un camión de carga en la carretera federal, mientras volvía en su bicicleta del turno nocturno en la fábrica. En esa curva sin iluminación que todos los del barrio conocían y que nadie en el gobierno se molestaba en arreglar, aunque les habían mandado carta tras carta pidiéndolo. Y desde ese día me quedé sola con Rodrigo, que entonces tenía 19 años y una vida entera por delante, que yo me encargué de sostener con estas manos que todavía huelen a masa cuando hace calor. Pero eso ya lo voy a contar con calma, porque hay mucho que contarles y quiero que entiendan cada parte de esta historia. Primero necesito que sepan lo que pasó ese domingo, porque si no entienden ese momento, no van a entender nada de lo que viene antes ni nada de lo que vino después. Fue un almuerzo familiar, uno de esos domingos de Mérida que empiezan temprano con olor a epazote y tortillas recién hechas, con las sillas acomodadas alrededor de la mesa grande del comedor, la que compré con mis ahorros hace más de 20 años y que tiene una pequeña raspadura en una esquina que nunca mandé a reparar, porque Ernesto la hizo un día que tropezó con la pata de la silla y se golpeó el hombro, y se me hace que si la lijo y la pinto, borro algo de él, borro la última marca física que dejó en esta casa. Había venido Rodrigo con Valentina, mi nuera, y también estaban mi cuñada Esperanza con sus 2 hijos, mis sobrinos Arturo y Fernanda, y doña Pilar, la vecina del fondo que lleva tantos años viniendo a mis almuerzos dominicales, que ya la considero parte de la familia, aunque no lo sean de sangre. Yo había cocinado desde temprano, desde las 8 de la mañana con la cocina oliendo a recado rojo y a hoja de plátano tostada, cochinita pibil que había puesto a marinar desde la noche anterior, frijoles negros colados con epazote fresco, ensalada de rábano con naranja agria y chile habanero en rajitas, y una jarra grande de agua de Jamaica con bastante hielo, porque en Mérida el calor de domingo pega diferente, como si el sol supiera que uno está sentado y no puede escaparse. La misma Valentina se había servido ya 3 veces de la Jamaica sin decir gracias, y yo lo noté pero no dije nada, porque en ese entonces todavía me decía que esas cosas no importaban, que lo importante era que la familia estuviera reunida. La casa olía bien. La casa siempre huele bien cuando yo cocino, porque le pongo amor a cada cosa que hago, aunque en ese momento todavía no sabía que ese amor era el único ingrediente que a nadie alrededor de esa mesa le importaba reconocer. La mesa estaba puesta con el mantel que me dejó mi mamá cuando murió, un mantel de lino blanco que ella bordó a mano cuando yo me casé con Ernesto, con flores de bugambilia en las 4 esquinas hechas con hilo de seda guinda y rosa mexicano, y en una esquina mi nombre, Socorro, en letra cursiva bordada con hilo rojo. Ese mantel Valentina lo había sacado del comedor unas semanas antes, lo había doblado sin cuidado y metido en un cajón de la cocina sin preguntarme, diciéndome que el bordado le parecía muy cargado para el estilo que ella quería darle al comedor y que prefería el mantel liso color crema que había comprado. Yo no dije nada ese día. Fui después que ella se fue al trabajo. Saqué el mantel del cajón, lo lavé con agua fría y jabón delicado, lo tendí a la sombra, lo planché con cuidado y lo puse de vuelta en la mesa. Y ese domingo lo tenía puesto,
con mi nombre en hilo rojo, mirando hacia la cabecera donde yo me sentaba, como siempre, porque era mi mesa y ese mantel era de mi mamá, y no había nadie en el mundo con autoridad para guardarlo en un cajón. Valentina vio el mantel cuando se sentó y frunció un poco los labios. Ese gesto tan pequeño suyo que si uno no la conoce no lo nota. Pero yo llevaba 2 años aprendiendo a leer cada milímetro de su cara y ya sabía interpretar cada expresión. No dijo nada del mantel en ese momento. Se sirvió el agua de Jamaica, sirvió el plato de Rodrigo antes que el suyo, porque eso sí lo hacía. Y se puso a conversar con Esperanza sobre una tienda nueva que habían abierto en el centro comercial del norte de la ciudad. Todo iba bien, o todo parecía ir bien, que no es lo mismo. Yo serví, recogí, volví a servir. Me levanté a traer más tortillas calientes. Me senté un momento, me levanté a buscar más salsa. En ese movimiento perpetuo de la mujer que atiende, que no necesita que nadie le pida nada, porque ya todos saben que ella va a hacerlo. Fue después del postre, cuando ya los platos estaban medio recogidos y mi sobrino Arturo estaba diciéndole algo a Fernanda sobre un trabajo nuevo en una empresa del puerto, cuando Valentina se paró de la silla con esa manera suya de moverse que siempre me había parecido estudiada, como si ensayara cada gesto frente a un espejo antes de ejecutarlo, midiendo el efecto de cada movimiento sobre quienes la rodean. Se paró y empezó a hablar de las cortinas. Dijo que las cortinas del cuarto de junto le parecían muy oscuras, muy pesadas para el calor de Mérida, y que pensaba cambiarlas por unas que había visto en una tienda del Paseo Montejo, unas de lino color hueso que le darían más luz y más frescura al cuarto. Yo la escuché sin decir nada, porque pensé que estaba pues hablando en general, como quien expresa un gusto o una preferencia, de esas cosas que uno dice y no necesariamente lleva a ningún lado. Pero entonces dijo que también pensaba quitar el aparador del pasillo, porque ocupaba demasiado espacio, y que tenía pensado poner ahí una pequeña repisa flotante con plantas de interior. Y fue ahí, en ese momento exacto, cuando entendí que no estaba hablando de posibilidades ni de deseos. Estaba hablando de decisiones ya tomadas. Le pregunté con toda la calma que pude juntar en ese instante que cuándo había pensado consultarme esos cambios, porque esa casa era mi casa, y cualquier modificación en ella me correspondía a mí decidirla, que eso no era opinión, sino hecho. Y entonces Valentina me miró, con esa sonrisa suya que no llega a los ojos, y dijo lo que dijo. Doña Socorro, esta casa es nuestra ahora. Rodrigo y yo somos los que vivimos aquí, los que pagamos los servicios, los que nos hacemos cargo de todo. Usted ya tuvo su tiempo. Lo dijo así, con esa voz tranquila que es más cruel que los gritos, porque no te da ni el consuelo de defenderte de algo que no se gritó. Y luego, como si no hubiera sido suficiente, como si una sola puñalada no alcanzara, giró la cabeza hacia los demás y añadió en voz todavía más alta, para que no quedara ninguna duda de que quería público, de que quería testigos, de que quería que quedara dicho frente a todos. Aquí ya no mandas tú. Silencio. El tipo de silencio que tiene peso propio, que uno puede casi tocar con las manos, que se asienta sobre la mesa entre los platos sucios y los vasos con restos de Jamaica, como si fuera una cosa sólida. Mi sobrino Arturo miró su plato con una concentración que ese plato no merecía. Fernanda se mordió el labio inferior y bajó los ojos. Doña Pilar abrió la boca y la cerró sin que saliera ningún sonido, como un pez sacado del agua. Y Rodrigo, mi hijo, el hombre al que yo le di todo lo que tenía y mucho de lo que no tenía, Rodrigo miró al suelo y no se movió. No dijo una sola palabra. No me defendió. No la contradijo. No preguntó por qué. No hizo nada que un hombre que respeta a su madre haría en ese momento. Simplemente bajó los ojos como si la loseta del piso fuera lo más interesante del mundo en ese instante, y se quedó ahí, quieto, inmóvil, mientras su esposa me borraba de mi propia casa delante de toda la familia. Sentí el calor subirme por el cuello hasta las orejas, ese calor que no tiene que ver con el clima de Mérida, sino con la humillación, que es un calor diferente, que quema desde adentro.
Sentí las manos temblar debajo de la mesa y las apoyé sobre mis muslos, una encima de la otra, presionando con fuerza para que nadie notara el temblor. Sentí un nudo en la garganta tan apretado que si hubiera intentado hablar en ese momento no sé qué hubiera salido, si palabras o llanto o las dos cosas mezcladas en algo que no hubiera tenido ninguna dignidad. Me quedé sentada. No lloré. No grité, no le dije nada. Hubo una niña, la hija menor de Esperanza, que tenía apenas 7 años y que se llamaba Camila, que se bajó de su silla sin que nadie le dijera nada, cruzó los 2 pasos que nos separaban y me puso la mano pequeña y tibia en el brazo, mirándome con esos ojos grandes que tienen los niños cuando sienten que algo está muy mal, aunque no sepan exactamente qué es ni cómo se llama. Esa niña de 7 años fue la única persona en esa mesa que reaccionó como ser humano completo en ese momento. Me levanté despacio, recogí los últimos vasos que quedaban sobre la mesa, los puse en la charola con una calma que no era calma, sino el esfuerzo de parecer tranquila. Me metí a la cocina y me puse a lavar los trastes con el agua bien caliente, tan caliente que los dedos protestaban, dejando que el vapor me tapara la cara para que nadie pudiera ver lo que tenía en los ojos. Antes de seguir contándoles lo que pasó después de ese domingo, quiero pedirles algo de corazón. Si esta historia les está llegando, si sienten que conocen a alguien que ha vivido algo parecido, o si ustedes mismas se están reconociendo en lo que les estoy contando, regálenme un like y suscríbanse al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas historias y significa que sé que hay alguien del otro lado escuchando. Gracias, de verdad. Pero para que entiendan cómo llegué a ese domingo, tengo que llevarlas mucho más atrás. Tengo que llevarlas a noviembre de hace 23 años, cuando el teléfono sonó a las 2 de la madrugada y una voz que no reconocí me dijo que Ernesto había tenido un accidente en la carretera federal. Rodrigo tenía 19 años y dormía en su cuarto cuando yo me puse el suéter encima del camisón y salí corriendo hacia el hospital. Ernesto murió antes de que yo llegara. El camión lo golpeó de frente cuando él venía en su bicicleta de regreso del turno nocturno, en esa curva que todos en el barrio sabían que era peligrosa, pero que nadie en el gobierno se molestaba en iluminar. No hubo velorio largo, ni palabras bonitas que alcanzaran a llenar lo que él dejó vacío. Solo quedamos Rodrigo y yo, y una casa que todavía no terminaba de pagarse, y una tortillería chica en la colonia Itzimná que yo había montado con Ernesto 6 años antes, y que de repente era mi única fuente de ingreso y mi única razón para levantarme cada mañana. Esos primeros días después de perder a Ernesto los recuerdo con esa confusión densa que deja el dolor cuando es demasiado para procesarlo todo junto, como si uno estuviera dentro de algo que no termina de entender y que tampoco puede salir a preguntar porque no hay nadie afuera con la respuesta. Firmé papeles que no entendía bien. Recibí abrazos de gente cuyo nombre no recordaba. Cociné para la familia que vino al velorio porque no supe qué otra cosa hacer con las manos. Y mis manos siempre han sabido mejor lo que hacer que mi cabeza cuando las cosas se ponen difíciles. Esos primeros años después de la muerte de Ernesto fueron los más duros de mi vida. Y eso que mi vida no ha sido precisamente una vida fácil, ni una vida sin golpes. Me levantaba a las 4 de la mañana para encender los fogones de la tortillería antes de que amaneciera, porque los clientes del mercado llegaban desde las 5:30 a comprar sus kilos de tortillas para el desayuno familiar, y yo no podía darme el lujo de llegar tarde ni un solo día, porque tarde significaba clientes perdidos, y eso era dinero que no entraba. Rodrigo se quedaba dormido, y yo no lo despertaba, porque él tenía que ir a la prepa, y necesitaba descansar. Yo me iba sola, con el frío de la madrugada pegándome en la cara, y los pies todavía entumidos dentro de mis guaraches, caminando las 4 cuadras que separaban la casa de la tortillería, con la cabeza llena de cálculos. Abría los fogones y amasaba, y trabajaba, y sonreía a los clientes, aunque por dentro sintiera que me estaba deshaciendo de a poco, como el pan de sal que se moja, que aguanta la forma un momento y luego ya no. Gané, en los mejores meses de esos primeros años,
alrededor de 4.500 pesos mensuales. Con eso pagaba la hipoteca de la casa, que en ese entonces me costaba 1.200 pesos al mes. Compraba los materiales para la tortillería, ponía comida en la mesa y guardaba lo que podía para que Rodrigo no le faltara nada en la escuela. Rodrigo era buen estudiante, eso hay que decirlo con justicia. Se graduó de la prepa con honores y quiso estudiar administración de empresas en universidad privada, porque decía que allá enseñaban mejor y había mejores contactos para cuando saliera a trabajar. Yo no le discutí. Abrí el cajón de la cómoda del cuarto, saqué el pañuelo azul donde guardaba las arracadas de mi mamá, 2 pares de aretes de oro que ella me había dejado cuando murió, y los puse sobre la cama esa noche para verlos antes de llevarlos a vender. El primer par eran unas argollas lisas de oro amarillo que mi mamá usaba todos los días, con las que aparecen todas las fotos que tengo de ella. El segundo par eran unos aretes de filigrana con una pequeña flor en el centro, que se ponía solo para las ocasiones especiales. Vendí los 2 pares. Fueron 5.800 pesos los que me dieron, y con eso pagué el primer semestre de Rodrigo y los libros del primer año, y le di un poco para sus gastos. Ese día las vendí sin dudarlo, porque Rodrigo las necesitaba más que yo, o eso es lo que yo me dije. Ahora, con los años que tengo, a veces me pregunto si eso era verdad o si era la historia que me contaba para que el sacrificio no doliera tanto. Siguieron 4 años de universidad en los que yo fui aprendiendo el arte de hacer rendir el dinero de maneras que no sabía que eran posibles. Dejé de comprar café molido y empecé a tomar el de raíz de achicoria mezclado con café de olla, que costaba la mitad. Dejé de comprarme ropa nueva durante 3 años seguidos, y cuando la ropa que tenía ya no aguantaba más, la remendaba yo misma. Recuerdo un vestido azul marino que me duró 7 años con 3 remiendos en diferentes partes, y que al final ya era más remiendo que vestido, pero yo lo usaba con dignidad porque era lo que había. Cuando Rodrigo necesitaba dinero para libros, para materiales, para una salida con sus compañeros, yo se lo daba. Nunca le dije que no. Buscaba la manera de que hubiera, aunque eso significara quedarme sin comer una comida completa o ir a hablar con la señorita de la ventanilla de la universidad para pedir unos días más de gracia con la vergüenza apretándome el pecho. Cuando Rodrigo se graduó, yo lloré de felicidad en la ceremonia con un vestido prestado de mi comadre Remedios, porque el mío bueno ya no me quedaba después de los años y no había querido comprar uno nuevo cuando ese dinero podía servir para otra cosa que fuera más urgente. El vestido de Remedios era azul marino con un cuello de encaje, un poco más serio de lo que yo hubiera escogido para mí sola, pero estaba bien planchado y me quedaba decente, y eso era lo que importaba. Me tomé una foto con Rodrigo ese día, los dos sonriendo frente a la fuente del jardín de la universidad. Él con la toga negra y el birrete ligeramente chueco, porque el viento de Mérida no respeta ceremonias. Y esa foto la tengo en un portarretratos de madera oscura en la repisa de la sala. La misma repisa que Valentina después me dijo que pensaba quitar para poner sus plantas en maceteros colgantes que había visto en una revista. Esa foto es lo que queda de ese día, y de todos los días anteriores que hicieron posible ese día, todos los madrugones y todas las arracadas, y todos los vestidos remendados, y todas las comidas a medias, y todas las veces que les dije a mis propias necesidades que podían esperar porque el hijo era primero. Rodrigo consiguió trabajo relativamente rápido después de graduarse en una empresa de logística en el norte de la ciudad, y durante los primeros años vivió aquí conmigo, en esta casa que para entonces ya era completamente mía, porque yo había terminado de pagar la hipoteca. El último abono fue de 800 pesos, lo hice un martes de marzo que había llovido toda la tarde, y llegué a casa con el comprobante en la mano y me senté en la silla de Ernesto, esa mecedora de madera oscura con el cojín verde que él mandó tapizar un año antes de morir, y que nunca he podido cambiar aunque ya está muy desgastado. Y lloré durante 1 hora, sola, porque no había nadie con quien celebrarlo. Rodrigo llegó tarde esa noche y cuando le dije que habíamos terminado de pagar la casa me dijo: «¡Qué bien, ma!
y se fue a bañar. Así fue la celebración. Guardé el comprobante y el contrato original juntos en una carpeta café que metí en el cajón más hondo de mi cómoda. Y no volví a pensar mucho en ellos, porque la casa ya era mía, y eso era lo único que importaba. Rodrigo conoció a Valentina 3 años después de graduarse. Era compañera de trabajo en la empresa de logística, hija de una familia de Campeche con buenos modales de superficie y una manera de mirar a la gente que siempre me pareció que medía y clasificaba al mismo tiempo, como si todo el mundo tuviera que pasar un examen que solo ella conocía los criterios de evaluación. La primera vez que me la presentó, en un restaurante del centro que él escogió y cuya cuenta pagué yo al final porque él olvidó la cartera en casa, Valentina me miró la mano cuando le di la mano para saludarla, y yo sé perfectamente que vio las marcas del comal, las pequeñas cicatrices de grasa y calor que uno acumula después de décadas de trabajo junto a un fogón, la piel más gruesa en las yemas, las venas más marcadas del trabajo continuo. Me miró las manos y luego me miró la cara, y sonrió con esa sonrisa suya de dientes parejos y ojos que no participan de lo que la boca está haciendo. No me dijo nada de lo que vio en mis manos. No hacía falta que lo dijera. Lo sentí igual. Lo sentí con esa claridad que uno desarrolla después de décadas de trabajar con gente y de aprender a leer lo que la gente no dice. Se casaron 2 años después, en una boda que Valentina quiso grande y que yo ayudé a financiar con 42,000 pesos que saqué de los ahorros de la tortillería. Dinero que yo había guardado en 4 años de privaciones menores que a la hora de sumarlas resultaban ser bastante mayores de lo que parecían. De no ir al médico cuando podía esperar y esperaba aunque no se debiera esperar. De no arreglar el calentador cuando empezó a fallar. Y mejor calentaba el agua en la estufa para bañarme como lo hacía mi mamá de joven. De no cambiar las llantas del carro hasta que estaban completamente lisas, porque las llantas eran caras y el carro podía esperar un poco más. Siempre un poco más. 42,000 pesos que saqué sin que nadie me los pidiera, porque era la boda de mi hijo, y quería que fuera hermosa, y quería que Rodrigo tuviera el mejor recuerdo de ese día. Valentina recibió ese dinero con un gesto que quería parecerse a las gracias, pero que no llegaba a serlo del todo, y lo usó para pagar la mitad del salón y el fotógrafo. No volvimos a hablar de ese dinero. Nunca, ni una sola vez en todos los años que siguieron. Después de la boda, vivieron en un departamento rentado durante 1 año y medio. Y entonces, Rodrigo me preguntó una noche por teléfono si podían venirse a vivir conmigo a la casa, porque la renta estaba muy cara y ellos querían ahorrar para comprar algo propio con el tiempo. Yo dije que sí. Por supuesto que dije que sí. Era mi hijo. Le dije que sí sin pensar mucho en las consecuencias, sin hablar de condiciones, sin poner nada por escrito, porque era mi hijo y a uno no le pone condiciones al hijo cuando pide un techo. Eso me parecía en ese entonces. Ahora la respuesta me parece muy diferente. Ahora entiendo que el amor sin condiciones no es lo mismo que la convivencia sin acuerdos y que confundir las dos cosas es un error que uno paga caro y durante mucho tiempo. Los primeros meses después de que se mudaron fueron de esa clase de paz, que en realidad no es paz, sino la calma, antes de que la tormenta muestre su forma. Valentina empezó a reorganizar las cosas de la cocina. Primero fue el orden de las ollas, que ella dijo que así era más práctico, y yo pensé que quizás tenía razón. Luego fueron los condimentos, que puso en fila diferente porque decía que así se veía más ordenado. Y yo pensé que no importaba mucho el orden de los condimentos. Luego fue el mantel del comedor, el de mi mamá, el que tiene mi nombre bordado en hilo rojo, que Valentina dobló y metió en un cajón diciendo que el bordado le parecía muy cargado para el estilo que quería darle al espacio. Y ahí fue cuando empecé a sentir algo que no quería sentir, pero que ya estaba ahí, un malestar pequeño y persistente como el sonido del mosquito, que uno no ve pero escucha y no puede dejar de escuchar. Pero seguía callada, porque me decía que eran cosas pequeñas, que a uno no le corresponde estar peleando por ollas y manteles cuando lo que importa es que la familia esté unida y que el hijo sea feliz en su matrimonio. Me lo decía y me lo creía,
o me hacía creer que me lo creía, que es diferente, porque hacerse creer algo que uno en el fondo no cree requiere un esfuerzo que uno siempre nota aunque no quiera notarlo. Seguí cocinando para los tres todos los días entre semana, porque Valentina decía que llegaba muy cansada del trabajo y no tenía energía para cocinar. Seguí lavando la ropa de los dos, porque la lavadora quedaba en el patio que yo atendía y era más fácil que yo lo hiciera todo junto que andar dividiendo cargas. Seguí pagando la cuenta del gas y la del agua, porque Rodrigo dijo que ellos se encargaban de la luz y el internet y que si dividíamos así quedaba parejo. Solo que la luz y el internet juntos costaban menos que el gas y el agua juntos, y eso yo lo sabía perfectamente, pero no dije nada porque no quería que pareciera que estaba contando centavos dentro de mi propia casa. Mi comadre Remedios me lo dijo antes de que yo pudiera verlo con la claridad que merecía. Remedios Castellanos, a quien conozco desde que éramos vecinas de colonia, antes de que ella se mudara 3 cuadras más allá, que tiene 64 años y un corazón que no le cabe en el pecho y una lengua que tampoco. Una tarde que vino a tomar café, cuando Rodrigo y Valentina no estaban, Remedios se quedó viendo la cocina reorganizada y el mantel liso sobre la mesa y me preguntó: «Comadre, ¿y tus cosas dónde están?». Yo le expliqué lo de las ollas y lo del mantel, y lo del aparador del pasillo que Valentina quería quitar, y lo de las tazas de porcelana que Ernesto me regaló el primer año de casados y que encontré usadas sin permiso, y lo de los medicamentos que aparecieron en el suelo en una canasta porque Valentina necesitaba el estante del baño para sus cremas. Remedios me escuchó con esa paciencia suya que a veces me desespera porque significa que está juntando fuerzas para decirme algo que yo no quiero escuchar. Cuando terminé de hablar me preguntó: «¿Y Rodrigo qué dice?». Y yo no supe qué contestarle, porque la respuesta era que Rodrigo no decía nada. Y cuando uno dice que alguien no dice nada, está diciendo que ese alguien elige no decir. Remedios tomó su café despacio y me dijo: «Socorrito, te están borrando de tu propia casa y tú estás poniendo el borrador». Eso me quedó dando vueltas durante semanas enteras. Me quedé pensando en esa frase mientras lavaba los trastes, mientras doblaba la ropa, mientras hacía las tortillas que ya no hacía por negocio sino por costumbre y por calma, porque mis manos no saben estar quietas, y el comal es lo que más me calma cuando estoy preocupada o cuando estoy pensando en algo que no termino de resolver. Me quedé pensando en todos los momentos en que Valentina había tomado una decisión sobre esta casa sin consultarme, y en todos los momentos en que Rodrigo había estado presente y no había dicho nada. Me quedé pensando en la vez que Valentina reorganizó el baño compartido, poniendo sus cremas y su maquillaje en el estante donde yo tenía mis medicamentos para la presión que me recetó el doctor hace 3 años. Y mis medicamentos aparecieron en una canasta en el suelo sin que nadie me avisara. Me quedé pensando en la vez que Rodrigo llegó a mi cuarto un sábado por la mañana para decirme que Valentina había dicho que el cuarto de junto, el que yo usaba de bodega, iban a necesitarlo para otra cosa, y que si podía ir sacando mis cosas. Le pregunté para qué lo necesitaban, y me dijo que quizá para una oficina en casa. Y cuando le pregunté si habían pensado en pedirme permiso, me miró con esa cara que pone cuando no quiere tener una conversación difícil, y me dijo: «Ma, no exageres». Y yo callé. Otra vez. Ahora bien, quiero pausar un momento aquí, porque necesito hacerles una pregunta que me tiene muy curiosa. ¿De qué ciudad o país me están escuchando? Déjenmelo en los comentarios, por favor. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. A veces me sorprendo de la cantidad de personas que viven situaciones tan parecidas en lugares tan distintos del mundo, y eso me hace sentir que estas historias no son solo mías, sino de todas nosotras. Cuéntenme de dónde son, las leo todas. El domingo del almuerzo no fue el principio entonces. Fue el momento en que todo lo que había ido acumulándose en silencio encontró por fin una salida, aunque no fuera la salida que yo hubiera elegido si me hubieran preguntado. Fue el momento en que Valentina decidió que mi silencio era permiso, y que el permiso era propiedad, y que la propiedad era permanente y declarable en voz alta frente a testigos.
Cuando dijo, aquí ya no mandas tú frente a toda la familia, lo que estaba haciendo era declarar en voz alta algo que ella ya había decidido mucho antes, algo que había ido construyendo cortina por cortina, estante por estante, decisión por decisión, mientras yo miraba para otro lado porque quería creer que lo que pasaba no era lo que parecía. Esa noche, después de que todos se fueron y Rodrigo y Valentina se encerraron en su cuarto sin decirme buenas noches, ni siquiera buenas noches, yo me senté en la sala. Me senté en la silla de Ernesto, esa mecedora de madera oscura con el cojín verde que él mandó tapizar un año antes de morir y que nunca he podido cambiar, aunque el cojín ya está muy desgastado en los bordes y la madera cruje cuando uno se mece. Me senté ahí con la sala casi oscura, con solo la lámpara pequeña de la esquina encendida, y no prendí la televisión, y no abrí el libro que tengo en la mesita, y no hice nada más que quedarme sentada en el silencio de mi propia casa, escuchando el ruido del ventilador de techo que gira sin parar en Mérida y el sonido de la calle, que a esa hora siempre trae el canto de algún pájaro nocturno y el rumor lejano de algún carro y a veces el ladrido del perro de doña Pilar, que se despierta con cualquier cosa. Y en ese silencio empecé a ver con claridad lo que no había querido ver antes, con esa claridad que solo llega cuando ya no queda ningún pretexto para seguir mirando para otro lado. Vi que llevaba 2 años viviendo como una empleada doméstica en mi propia casa, cocinando para 3 sin que nadie me lo agradeciera de manera genuina, lavando ropa que no era mía, pagando servicios que beneficiaban a otros tanto como a mí, sino más, pidiendo perdón con el cuerpo por ocupar espacio en los cajones, en los estantes, en las decisiones. Vi que cada vez que Valentina tomaba una decisión sobre la casa sin consultarme, yo buscaba la manera de interpretarlo como algo razonable para no tener que confrontar lo que en realidad significaba. Vi que cada vez que Rodrigo no decía nada, yo buscaba excusas para él también, que estaba cansado, que no quería pelea, que a veces los hijos quedan atrapados entre la esposa y la madre y no saben qué hacer. Seguía construyendo excusas para el hombre al que había educado sola, pagándole la universidad con las arracadas de mi mamá, trabajando desde las 4 de la mañana sin quejarme, y ese hombre me veía borrarse delante de sus ojos y miraba al suelo. Esa noche, en la mecedora de Ernesto, tomé la decisión más importante que he tomado en muchos años. No tomé la decisión de gritar, no tomé la decisión de confrontar en caliente, tomé la decisión de esperar, de observar, de ver cuánto tiempo pasaba antes de que alguno de los dos notara que yo había dejado de hacer lo que siempre hacía. Llamé a Remedios al día siguiente y le conté todo lo del almuerzo, cada detalle. La cara de Arturo mirando el plato y la de Fernanda mordiéndose el labio y la de doña Pilar, que no encontró las palabras, y la de Rodrigo mirando la loseta del piso. Y Remedios escuchó sin interrumpirme y cuando terminé me dijo: «Comadre, ya sé lo que vas a hacer y sé que lo vas a hacer bien, pero primero descansa». Y tenía razón. Primero descansé. Pasé una semana sin hacer lo que siempre hacía. No cociné para los 3. Cociné para mí, mis porciones, mi comida, mis tiempos. La primera mañana que dejé de poner el desayuno listo antes de que Rodrigo se fuera al trabajo, él entró a la cocina a las 7 de la mañana y me miró con cara de no entender lo que veía, como si la cocina hubiera cambiado de idioma de un día para otro sin que nadie le avisara. No dije nada. Me serví mi café en mi taza favorita, la de cerámica azul marino que compré yo misma hace años en un mercado de artesanías, tomé la taza y me fui a la sala a leer. Escuché cómo él buscaba cosas en el refrigerador y en los cajones, y al final se hizo unos huevos revueltos él solo. Y eso que no había cocinado en esta casa ni una sola vez desde que se mudaron. Valentina ese día se saltó el desayuno y salió al trabajo sin decir nada, como si hubiera calculado que era mejor no comentar. No fue la última vez que pasó eso. No lavé su ropa esa semana. No limpié el baño más de lo que limpié el mío. No fui al mercado a comprar las cosas que a ellos les gustaban, las que Valentina había ido poniendo en la lista sin preguntarme y que yo había ido comprando sin cuestionarme,
como si su lista fuera mi lista y sus necesidades fueran mis responsabilidades. Solo compré lo mío y esperé. Esperé para ver si alguien preguntaba cómo estaba, si alguien tocaba a mi puerta por las noches para saber cómo me había sentido después de lo del almuerzo. Si alguien, en algún momento de esa semana larga y silenciosa, me miraba a los ojos y me decía que lo que había pasado no estuvo bien. Nadie tocó a mi puerta. Nadie preguntó cómo estaba. El contacto que hubo esa semana fue el miércoles en la noche, cuando Rodrigo asomó la cabeza en la sala donde yo estaba viendo la televisión y me preguntó si había visto su cargador del teléfono. Le dije que no. Y me preguntó si sabía dónde había quedado el recibo del agua del mes pasado, porque lo necesitaba para un trámite. Le dije que estaba en el cajón del aparador del pasillo, el mismo aparador que su esposa quería quitar para poner plantas. No dijo nada más y se fue. Eso fue toda la conversación de la semana. 7 días. Y lo único que me necesitaron fue para saber dónde había puesto el recibo. Llamé a Remedios el viernes y le conté los resultados. Remedios los escuchó y solo dijo: «Ya ves, comadre, ya ves». Y sí, ya veía. Veía con una claridad que me dolía, pero que también me hacía sentir algo parecido a la firmeza, como cuando uno pisa tierra firme después de haber estado un rato parado sobre tierra blanda que cede bajo el peso. La realidad era que yo era invisible para ellos, excepto cuando producía algo que ellos necesitaban. Era visible cuando había comida. Era visible cuando había ropa limpia. Era visible cuando había servicios pagados o trámites resueltos. En cuanto dejaba de producir, desaparecía con la misma facilidad con que desaparece el agua cuando alguien cierra la llave. Y lo más difícil de reconocer era que yo lo había permitido durante tanto tiempo que ellos ya ni siquiera se habían dado cuenta de que lo estaban haciendo. Para ellos no era ingratitud consciente, era simplemente el orden natural de las cosas, un orden que yo misma había establecido y sostenido sin que nadie me lo pidiera. Esa noche, después de hablar con Remedios, tomé otra decisión. Fui a mi cuarto. Abrí el cajón más hondo de la cómoda, el que tiene la carpeta café, donde guardo los documentos importantes desde que aprendí que los documentos importantes hay que guardarlos en un lugar que uno recuerde y que nadie más piense en buscar. Saqué la carpeta y la puse sobre la cama. La abrí despacio, como si los papeles dentro fueran a desaparecer si los miraba demasiado rápido. Ahí estaba todo. El contrato original de compra de la casa, con el nombre de Ernesto Garza Montoya y el mío. Socorro Villanueva de Garza, escritos en tinta azul en la primera hoja del documento, y la nota al margen donde el notario había registrado la transferencia de la propiedad a mi nombre exclusivo después de la muerte de Ernesto hace 23 años, con el sello y la firma que hacen que esas palabras sean ley. La casa estaba a mi nombre, solo al mío. No había ningún otro nombre en ninguna línea de ese documento, en ninguna página, en ningún margen. Lo leí completo esa noche, aunque ya me lo sabía de memoria, porque a veces uno necesita releer lo que ya sabe para que se vuelva completamente real de nuevo, para que la certeza regrese al cuerpo y no solo a la cabeza. Luego lo doblé de vuelta y lo metí en la carpeta y la carpeta de vuelta en el cajón, pero esta vez no lo empujé hasta el fondo. Lo dejé cerca de la orilla, al alcance fácil de la mano, porque sabía que iba a necesitarlo pronto y no quería andar buscándolo cuando llegara el momento. No lo saqué de inmediato. Dejé pasar unas semanas más, porque yo no soy mujer de reacciones impulsivas, y lo que iba a hacer, quería hacerlo bien, en el momento correcto, con la frialdad de quien tiene certeza completa. Mientras tanto, fui haciendo otras cosas con la calma de quien ya tomó una decisión y solo espera el momento adecuado para ejecutarla. Fui al banco y abrí una cuenta de ahorros a mi nombre exclusivo, en una sucursal, diferente a la que usaba normalmente, y empecé a depositar ahí una parte de lo que recibía de mi pensión de la tortillería y de los pequeños trabajos de encargos que todavía me hacían algunas clientas del barrio que me pedían tamales para 15 años o cochinita para reuniones familiares.
reorganicé mis gastos y dejé de pagar los servicios de la casa de manera automática, lo que significó que cuando llegó el recibo del agua simplemente no lo pagué. Quería ver qué pasaba. Lo que pasó fue que Rodrigo lo encontró en el buzón, entró a buscarme y me preguntó si lo había visto. Le dije que sí. Le dije que ese mes mis gastos propios habían sido más altos y que quizá era momento de que ellos empezaran a hacerse cargo de más cosas dentro de la casa, puesto que vivían en ella y se beneficiaban de ella todos los días. Me miró como si le hubiera hablado en otro idioma, como si la idea de que había servicios que pagar en la casa donde dormían y comían fuera una información completamente nueva y desconcertante. Pagó el recibo del agua sin decir nada más, pero noté que esa noche habló en voz baja con Valentina durante un rato largo, detrás de la puerta cerrada del cuarto. Durante esas semanas también empecé a hacer otras cosas por mí misma, cosas que no hacía desde hacía tanto tiempo que casi había olvidado que me gustaban, que formaban parte de la persona que yo era antes de reducirme a la función de sostener la vida de los demás. Me apunté en el grupo de señoras del barrio que se reúne los viernes en la tarde en casa de doña Amparo, una mujer de 71 años, que tiene unas manos para el bordado que quitan el aliento y que ha reunido a lo largo de los años a una docena de mujeres alrededor de su mesa grande para bordar, tomar café, comer galletas de mantequilla que alguien trae siempre y platicar de la vida con esa libertad que da el estar entre iguales. La primera vez que fui, no bordé gran cosa. Me quedé más bien escuchando cómo las demás contaban sus historias y me di cuenta de que no era la única que había vivido años entregándose a los demás sin guardar nada para sí misma, que había ahí mujeres con historias más duras que la mía y mujeres con historias distintas pero con el mismo hilo conductor, ese hilo de tanto dar y tan poco recibir que al final uno ni se acuerda cómo se siente estar en el centro de su propia vida en lugar de en el margen de la vida de los demás. Empecé a bordar. Saqué el mantel de mi mamá, el que Valentina había doblado y metido al cajón, y empecé a repasarle los hilos que se habían deshilachado con los años, las flores de bugambilia que habían perdido algunos puntos, el hilo rojo de mi nombre que en algunos lugares necesitaba refuerzo. Mis dedos recordaron el movimiento casi sin que yo les dijera nada. Esa pequeña presión y ese tirón que uno aprende de niña viendo a la mamá hacerlo y que se queda guardado en los tendones aunque pasen décadas sin practicarlo. Bordar ese mantel fue como tener una conversación larga con mi mamá que ya no está, y con Ernesto que tampoco está, y con la versión de mí misma que existía antes de que empezara a creer que mi valor dependía exclusivamente de lo útil que fuera para los demás. También empecé a planear el viaje a Oaxaca, un viaje que me había prometido a mí misma hace más de 30 años, cuando Ernesto y yo hablábamos de viajar algún día, de ver las ruinas de Monte Albán con el sol de la tarde encima, de comer mole negro sentados en un restaurante del Zócalo, de comprar barro negro en los mercados de artesanías y traer algo que quedara en la casa como recuerdo de que uno estuvo ahí. Ernesto murió antes de que pudiéramos ir, y yo seguí viviendo, pero viví tanto para los demás que el viaje quedó guardado como el mantel de mi mamá, doblado en un cajón del que nadie sacaba nada. Empecé a juntar información. Precios de autobús desde Mérida hasta Oaxaca, 16 horas de camino que no me asustaban. Hoteles pequeños y limpios en el centro histórico que no fueran ni muy caros ni muy incómodos. ¿Cuántos días necesitaría para ver lo que quería ver sin apurarme? Iba a ir sola, o quizá con Remedios si ella quería acompañarme, pero iba a ir. Me lo debía. Me lo debía con una deuda que ya tenía más de 30 años de acumularse y que era hora de saldar. El domingo que saqué el contrato del cajón fue un domingo como cualquier otro, o al menos empezó así. Rodrigo y Valentina habían invitado a unos amigos de ella a almorzar, y yo había decidido no cocinar para la reunión, cosa que les avisé con 3 días de anticipación para que tuvieran tiempo de organizarse sin que nadie pudiera decir que los agarré de sorpresa. La cara de Rodrigo cuando le dije que esa vez
Ellos se encargarían de la comida fue difícil de describir con exactitud. Una mezcla de sorpresa genuina y algo parecido al desconcierto de quien acaba de descubrir que las cosas que siempre estuvieron disponibles no estaban, porque sí, sino porque alguien las ponía con trabajo y con tiempo que era de esa persona y de nadie más. Ese día pidieron comida de un restaurante y pusieron manteles desechables sobre la mesa del comedor, la mesa que compré con mis ahorros y que tiene la raspadura de Ernesto en la esquina, y pusieron vasos de plástico y cubiertos de plástico como si estuvieran en un día de campo en un parque, y yo me quedé en mi cuarto con mi propio almuerzo, sentada junto a la ventana que da al jardín, escuchando las risas y las conversaciones de personas que estaban en mi casa sin saber nada de lo que esa casa había costado. Cuando los invitados se fueron y el ruido bajó, escuché que Valentina y Rodrigo estaban en la sala hablando, y escuché que Valentina decía que era hora de hacer algunos cambios más serios en la casa, que con lo que ganaban los dos podían hacer una remodelación pequeña, que el baño de visitas necesitaba azulejos nuevos y que los que había estaban muy anticuados, que el cuarto de la bodega podría ser una recámara de huéspedes si sacaban lo que había ahí, que el jardín estaba descuidado y que había que contratar a alguien para que lo arreglara porque no se veía bien. Escuché que Rodrigo decía que tendría que hablarlo con su mamá, y escuché que Valentina decía, con esa voz suya, que no levanta el tono porque no necesita hacerlo para que el filo se sienta. ¿Para qué? Esta casa es nuestra ahora, Rodrigo. Tú eres su hijo. Ella ya no puede estar decidiendo todo por nosotros para siempre. Me quedé quieta en mi cuarto. Dejé que las palabras se asentaran completamente antes de moverme, como cuando uno deja reposar el recado antes de usarlo para que los sabores se integren bien. Luego me levanté despacio, abrí el cajón de la cómoda, saqué la carpeta café, la puse bajo el brazo con la naturalidad de quien carga algo que le pertenece y siempre le perteneció, y salí al pasillo. Entré a la sala sin decir nada. Los dos me miraron, Valentina con una expresión que no llegó a ser culpa, pero que tampoco fue del todo tranquila, y Rodrigo con los ojos que empezaban a mostrar algo que quizá era el principio de la vergüenza, aunque todavía no lo suficiente. Me senté en mi silla, la que está junto a la ventana con la maceta de helecho, que cuido desde hace 12 años, y que nunca ha dejado de estar verde, aunque los helechos son caprichosos, y a veces se resisten sin razón aparente. Abrí la carpeta, saqué el contrato y lo puse sobre la mesa de centro sin decir una sola palabra. Lo puse frente a ellos, con la primera hoja hacia arriba. Esa primera hoja donde están los nombres y los datos de la propiedad, y donde mi nombre, Socorro Villanueva de Garza, aparece solo, sin compañía de ningún otro nombre, como dueña única de esta casa en la calle 74 del barrio de Santiago. Y esperé a que Valentina leyera la primera línea. La vi leer, la vi recorrer esas líneas con los ojos, y la vi detenerse, y la vi volver a leer como si la primera vez no hubiera entendido bien, como si el papel le hubiera dicho algo que su cabeza no terminaba de aceptar. Rodrigo estiró el cuello para ver qué decía el papel, y yo lo observé también a él. Observé el momento exacto en que los dos entendieron lo que tenían delante. Fue un silencio muy largo. Uno de esos silencios que se sienten como cuando uno sostiene algo muy pesado y de repente lo suelta, que hay un instante de vacío antes de escuchar el golpe. Entonces hablé. Hablé despacio y en voz baja, porque no necesitaba levantar el tono para que me escucharan, y porque las cosas dichas en voz baja, cuando la situación exige voz baja, tienen un peso diferente al de las cosas gritadas. Les dije que esa casa la había pagado yo, cada centavo de ella, con mis manos y mis madrugadas y mis arracadas vendidas y mis años sin vestidos nuevos y sin viajes y sin caprichos. Les dije que estaba a mi nombre porque era mía, porque Ernesto y yo la compramos juntos, y cuando Ernesto murió, pasó a ser exclusivamente mía, y que en ninguna escritura, en ningún documento, en ningún papel firmado, existía el nombre de nadie más. Les dije que si querían un lugar que sintieran suyo de verdad, tenían toda la libertad del mundo de buscarlo, porque yo no iba a oponerme a que hicieran su vida en otro lado.
pero que mientras vivieran en esta casa, las decisiones sobre esta casa eran mías. Y luego le dije a Valentina lo que llevaba semanas esperando decirle, sin rabia, con esa calma que uno alcanza cuando ya terminó de llorar todo lo que tenía que llorar, y lo que queda es solo claridad. Me dijiste en la mesa, frente a toda la familia, que aquí ya no mando yo. Tienes razón en una cosa, aquí ya no mando yo como la señora que cocina y lava y paga y se calla. Pero esta casa tiene mi nombre en cada papel que importa, no el tuyo. Y eso no lo cambia ninguna declaración en ningún almuerzo. Valentina no dijo nada. Se quedó viendo el contrato con los ojos quietos, esos ojos suyos que saben no delatar lo que están pensando cuando deciden no delatarlo. Rodrigo tampoco habló por un momento, y cuando habló, su voz sonó distinta de todas las veces anteriores, más baja, más adentro de sí mismo, con algo que le costaba trabajo encontrar. Me dijo que lo sentía, me lo dijo mirándome, no al suelo, mirándome a los ojos como no lo había hecho en mucho tiempo. Y aunque me hubiera gustado que ese reconocimiento hubiera llegado antes, preferiblemente el día del almuerzo, cuando todavía había testigos, y el reconocimiento habría valido diferente, lo recibí de todas formas, porque los hijos son los hijos aunque te fallen. Le dije que lo escuchaba y que las cosas iban a cambiar, no porque yo lo exigiera con gritos, sino porque yo lo decidía con calma. Le dije que habría conversaciones antes de decisiones, que habría respeto antes de cambios, que la mesa y el mantel y el aparador y el jardín que yo riego con mis propias manos iban a seguir estando donde yo decidiera que estuvieran, y que si eso no les parecía razonable, teníamos un problema cuya solución yo ya había pensado. Lo que siguió después de esa tarde fue un periodo de ajustes pequeños e incómodos que duró varias semanas. Valentina estuvo distante, con esa distancia suya que es una forma de castigo, pero que yo ya no sentí como castigo, sino como el alivio de no tener que descifrar cada gesto. Rodrigo estuvo callado de una manera diferente, el silencio de quien está pensando de verdad, en lugar del silencio de quien evita. Hubo una noche, casi 3 semanas después, en que tocó a la puerta de mi cuarto y se sentó en la orilla de la cama, y me habló durante casi 1 hora, sin que yo lo interrumpiera. Me habló del miedo que siempre le había tenido a los conflictos, de cómo desde pequeño había aprendido a quedarse quieto cuando había tensión, porque creía que así evitaba que las cosas se rompieran, sin entender que a veces el silencio es lo que rompe. Me habló de que él sabía en el fondo que no me había defendido ese domingo y que eso le pesaba. Yo lo escuché todo, como siempre lo escuché cuando llegaba de la escuela, con algo que no podía guardar solo. Y cuando terminó, le dije que escucharlo era fácil, porque era mi hijo, pero que querer no era lo mismo que permitir que me trataran como si no existiera, y que él tenía que entender esa diferencia si quería que nuestra relación siguiera siendo real. Valentina perdió su trabajo 2 meses después. La empresa reestructuró su departamento y ella quedó fuera en la primera ronda. No fue una venganza mía, ni consecuencia de nada que yo hiciera. Fue la vida, que a veces llega con su propia contabilidad y cobra cuentas que uno creía que nunca iban a llegar. Sin su sueldo, las cosas se pusieron difíciles, porque de repente resultó que toda esa estabilidad que ellos sentían tan sólida dependía de más cosas invisibles de las que habían calculado. Sin la comida que yo cocinaba, sin los servicios que yo pagaba, sin la red silenciosa de generosidad cotidiana que una madre teje alrededor de sus hijos, sin que nadie se lo pida y sin que nadie lo note hasta que desaparece. Valentina estuvo buscando trabajo durante casi 3 meses, y en esos 3 meses algo cambió en su manera de estar en la casa. No de golpe, sino despacio, con la lentitud de quien aprende algo que no quería aprender. No fue una transformación de película, tampoco voy a decir eso, porque sería mentira, y yo no cuento mentiras bonitas para que las historias queden mejor. Valentina siguió siendo Valentina, con su manera de medir y su sonrisa que no siempre llega a los ojos. Pero empezó a preguntar antes de cambiar cosas. Empezó a decir gracias, primero de manera torpe,
como quien practica un idioma que aprendió en un libro pero nunca usó en la calle, y luego con más naturalidad. Y una tarde, un martes lluvioso, de esos que en Mérida huelen a tierra mojada y a jazmín de noche, entró a la cocina donde yo estaba y me preguntó si le podía enseñar a hacer la cochinita pibil que quería aprender. Me quedé viendo un momento, calculando la distancia entre ese momento y el domingo del almuerzo, y le dije que sí, con mucho gusto. Pusimos el delantal las dos, y le enseñé a preparar el recado rojo, a envolver la carne en hoja de plátano, a medir el tiempo de cocción con ese conocimiento que no se aprende en ningún libro, sino a fuerza de años de equivocarse y acertar. No hablamos de lo del almuerzo ese día. No hicimos las paces de manera formal, pero las manos de las dos, la de ella aprendiendo y la mía guiando, hicieron algo juntas que antes habría parecido imposible. Y eso también es una forma de comenzar, quizás la más honesta de todas. Fui a Oaxaca en el mes de septiembre. Me fui 16 días, sola, con una maleta mediana y los zapatos más cómodos que tengo, y una libretita azul donde anoté todo lo que vi y todo lo que sentí, porque a esta edad uno ya sabe que la memoria es frágil y que las palabras escritas en papel duran más que los recuerdos guardados solo en la cabeza. Caminé el zócalo de Oaxaca a las 6 de la mañana del primer día, cuando todavía estaba fresco, y los barrenderos pasaban con sus escobas de palma sobre las piedras antiguas. Me senté en una banca del Parque Central con un café negro en las manos y me quedé viendo cómo la ciudad despertaba. Pensé en Ernesto, que hubiera amado ese momento y ese color de la mañana de Oaxaca, y lo lloré un poco. No de tristeza, sino de esa nostalgia que es a la vez dolor y gratitud. Fui a Monte Albán un martes, en un camión que salía de la central de abastos, y caminé entre las piedras antiguas con el sol de Oaxaca pegando fuerte y el aire seco llenándome los pulmones de una manera que no tiene el aire húmedo de Mérida. Y sentí algo que hace mucho tiempo no sentía, que era simplemente el placer de estar en un lugar sin tener que ser útil para nadie, sin tener nada que cocinar, ni nadie que atender, ni ningún deber que cumplir, solo yo y las piedras y el cielo enorme. Compré un barro negro en el mercado, un pequeño jarro de panza redonda con líneas grabadas alrededor que me recordó a las ollas de mi mamá, y lo traje conmigo en el bolso de mano porque no quise arriesgarme a que se rompiera en la maleta. Ese jarro está ahora en la repisa de la sala, al lado del portarretratos con la foto de la graduación de Rodrigo, los dos en el jardín de la universidad con el sol de aquella tarde de hace tantos años. Nadie lo movió cuando llegué. Nadie sugirió que no combinaba o que estorbaba. Está ahí porque yo lo puse, y lo puse porque esta casa es mía, y las cosas en ella están donde yo decido que estén, no donde otro decide que queden mejor. Y con esto llego al lugar donde estoy hoy, un martes tranquilo de esta casa que huele a café recién hecho y a tierra mojada, porque ayer llovió bien, y el jardín todavía conserva la humedad entre las hojas del limonero que planté hace 15 años con un arbolito chico que me regaló mi comadre Remedios cuando cumplí 50 años y que ya da sombra suficiente para que uno se siente debajo en las tardes de verano. Estoy sentada en la mecedora de Ernesto, en la sala, con el jarro de barro negro de Oaxaca a la vista y el mantel de mi mamá sobre la mesa del comedor, el que bordó con flores de bugambilia y mi nombre en hilo rojo, y que volví a poner donde le corresponde estar, que es donde yo lo digo y nadie más. Rodrigo y Valentina siguen aquí, con nuevas reglas que todos cumplimos porque las pusimos juntos, o al menos con mi nombre al frente de la lista. Las cosas no son perfectas, porque la vida no es perfecta, y las personas no cambian de golpe ni de manera definitiva, sino de a poco, y con retrocesos, y con días mejores, y días que no lo son tanto, pero son honestas. Y la honestidad, a esta edad, me parece más valiosa que cualquier clase de paz que se consiga guardando silencio sobre lo que duele. Lo que aprendí en todo esto no es algo que se pueda resumir en una frase bonita para poner en una taza de café,
aunque sé que hay quienes lo intentan y a veces les queda bien. Lo que aprendí es que uno puede querer a sus hijos con toda el alma y al mismo tiempo no permitir que ese amor sea el pretexto para que lo traten como si ya no contara. Que hay una diferencia enorme, una diferencia que a veces nos tardamos décadas en entender y que cuando la entendemos duele exactamente porque tardamos tanto entre amar a alguien y disolverse en él, que cuando uno da sin condiciones durante toda una vida, los que reciben a veces confunden esa generosidad con obligación, y la obligación con derecho, y el derecho con propiedad, y la propiedad con algo que se puede declarar en voz alta frente a testigos en el almuerzo del domingo. Y que el momento en que uno decide dejar de ser invisible no es el fin de nada, sino el principio de algo que debió haber empezado mucho antes, y que nunca, a ninguna edad, es demasiado tarde para empezar. Yo tardé 65 años en aprender a sacar el contrato del cajón, pero lo saqué. Lo puse sobre la mesa sin decir una sola palabra, y esperé a que leyera la primera línea, y eso a veces es todo lo que hace falta para que las cosas vuelvan al lugar donde siempre debieron estar. Y con esto me despido por hoy, aunque antes quiero pedirles algo de corazón. Si esta historia les tocó, si les hizo pensar en alguien que conocen, si les recordó algo que vivieron o algo que están viviendo ahora mismo, suscríbanse al canal para no perderse la próxima historia. Compartan este video con alguien que necesite escucharlo, con esa amiga, con esa hermana, con esa vecina que lleva años callando cosas que no deberían callarse. Y díganme en los comentarios, en mi lugar, ¿qué habrían hecho ustedes? ¿Habrían sacado el contrato del cajón desde el primer día? ¿O habrían esperado como yo esperé? Les mando un abrazo enorme desde Mérida, desde esta casa que es mía y siempre lo fue, y nos vemos en el próximo relato, que les prometo que trae una sorpresa que no se van a esperar.